Participó en la Operación Chavín de Huántar. Estos dos hombres, vestidos con uniforme de asalto y armados casi hasta los dientes, son dos generales del ejército peruano. Sin embargo, no son dos oficiales cualquiera. Son los dos comandos que dirigieron personalmente hace 2 años la Operación Chavín de Huántar en la residencia del embajador japonés en San Isidro. La tarde del 22 de abril del 97, a las 3:23, recibieron la orden precisa de rescatar con vida a los 72 rehenes. Nosotros necesitábamos tener 2 condiciones definidas o realizadas. Una de ellas que estuvieran jugando la cantidad de hombres 9, y dentro de ellos los líderes. Jugando fulbito en el primer piso. Y la otra, que se nos facilitara el ingreso por esta puerta. Por esta puerta que es la que da al segundo piso. Que es la que da al segundo piso, pero hacia la terraza. Esta semana, la revista dominical recogió en exclusiva el detallado testimonio de estos 2 oficiales que conversan por primera vez con la televisión peruana. Siguió audios nunca antes escuchados, registrados a través de las decenas de micrófonos instalados dentro de la residencia y que resultaron claves para el éxito de la operación. 15:00 horas se ha iniciado el partido. Están los chanchos en el corral, el chancho mayor, los 3 chanchitos y 4 lechones. Preparo la puerta. Suerte. Aquí lo vamos a esperar para ayudar. La historia es ampliamente conocida, pero vale la pena recordarla brevemente. La noche del 17 de diciembre de 1996, un comando emerretista camuflado en una ambulancia, dirigido por Néstor Serpa e integrado por otros 13 miembros del MRTA, tomó por asalto la residencia del embajador del Japón en el Perú. La casa estaba ubicada en San Isidro, en una de las zonas más residenciales de Lima, y allí se celebraba un cumpleaños más del emperador japonés. Entre ministros, congresistas, oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales, magistrados, diplomáticos y diversas personalidades, había más de 700 invitados. Todos se sorprendieron con una explosión que abrió un inmenso forado en una de las paredes, aledañas a la vivienda. Exactamente por allí entraron los 14 emerretistas. Lo que nadie sospechaba es que Serpa y sus hombres se quedarían 126 días en esa residencia. Esa misma noche, muy preocupado por lo que había ocurrido, el presidente Fujimori y su hijo Kenji se trasladaron a las instalaciones del Servicio de Inteligencia, ubicadas en Las Palmas. En estos ambientes, a partir de las 10:30 y durante varias horas, se tomó la decisión de elaborar un plan con 2 alternativas. Una era la salida pacífica. La segunda, aplicar un rescate por las armas. Ambas hipótesis, en reuniones al más alto nivel, fueron estudiadas y evaluadas de inmediato. No se podía descuidar ni un solo detalle y menos aún descartar ninguna de las 2 alternativas de rescate. Esto quiere decir que mientras las conversaciones para conseguir una solución pacífica seguían su curso, los comandos del ejército empezaron a ensayar el asalto a la residencia. Desde el primer momento, las prácticas fueron supervisadas personalmente por el presidente Fujimori y sus asesores en una réplica exacta de la residencia construida en Las Palmas entre diciembre y enero. En sus prácticas, los comandos usaron plastrones o pecheros de madera que simulaban la ubicación de los emerretistas y los disparos se efectuaban con balas de verdad. El objetivo era que los comandos ensayaran cada uno de sus pasos al momento de la intervención. Para eso, ellos tenían que saber todo lo que pasaba dentro del lugar y exactamente dónde estaban ubicados tanto los rehenes como los emerretistas. Fue entonces que se decidió colocar micrófonos dentro de la residencia. Como al tercer día ya se había cortado el agua, la luz y los teléfonos, los rehenes pidieron que se les proporcione un equipo electrógeno. Cuando se instaló el aparato en una caja de enchufes ubicada en el primer piso, se colocó el primer micrófono. Irónicamente, la instalación se hizo delante de Néstor Serpa. En total, se colocaron 30 o 40 micros. En las escobas,
las guitarras y sobre todo los termos. Estos fueron la clave. Serpa descansaba de día y de noche hablaba mucho tomando café. Por eso se colocó un micrófono especial en el termo más alto y lujoso. Como los agentes suponían, Serpa cayó en la trampa y exigió que ese termo grande, que según el jefe merretista inspiraba respeto, fuera para él. Desde entonces, los agentes de inteligencia sabían perfectamente todo lo que conversaba con sus compañeros y conocían sus planes. Esta es una de las conversaciones captadas por uno de los micrófonos instalados dentro de la casa. Los interlocutores son dos rehenes que hablan acerca del alto volumen de los altoparlantes y que no sabían que dentro del baño había un micrófono y que mientras ambos miccionaban, un agente los estaba escuchando. Está bajísimo el volumen, ¿eh? Eso no es por gusto, ¿no? Sí. No ha sido por gusto, por volumen. Algo han hecho, ¿no? Sí. Está bien. Era cierto, la música de los altoparlantes tenía como objetivo disimular el ruido de las excavaciones que se hacían debajo de la residencia. Si los micrófonos fueron fundamentales para planear la intervención, los túneles construidos por debajo de la casa fueron decisivos. El primero se construyó del 18 al 28 de diciembre. Partía de la ONG alemana por donde entraron los emerretistas hacia la zona de servicios de la residencia. El segundo era el más largo de todos. La arena se sacaba en las maleteras de los patrulleros y los trabajos de los mineros terminaron a mediados de marzo. Fui el comandante de la fuerza de intervención que participó en la operación Chavín de Huántar. Junto conmigo se encuentra el segundo comandante de la patrulla de intervención. Esta semana, frente a la misma maqueta que utilizaron para sus ensayos, nosotros conversamos con los dos jefes militares de la operación Chavín de Huántar. Ellos, que prefieren mantener su identidad en reserva, estuvieron directamente al mando de las fuerzas de rescate. Sí, la operación se pone en ejecución por disposición del señor presidente de la República, quien decide realizarla ante el cada vez mayor riesgo de la integridad de los rehenes. La conducción de la operación obedece al desarrollo de un plan de operaciones muy bien concebido y diseñado, y que cubría con una acción cada una de las posibilidades del enemigo, donde nuestro objetivo principal era la integridad y la vida de los rehenes. Esta fue la preocupación más importante del señor presidente de la República. El plan, entre otras acciones, contempló de 2 y hasta 3 misiones o funciones para cada uno de los hombres, y se tuvieron en cuenta todos los detalles previsibles. El presidente Fujimori dirigió personalmente el planeamiento, el entrenamiento y perfeccionamiento del desarrollo de la operación, y continuamente se le informaba del avance del plan. Él conocía los detalles y participaba en él, así como en los ensayos reales de la operación de rescate. Asimismo, teníamos reuniones en el Servicio de Inteligencia Nacional, en una instalación, particularmente una cochera, donde se había instalado una maqueta, donde se discutían las operaciones, la efectividad de estas, se revisaba el plan y también se proponían alternativas, las cuales eran aprobadas o corregidas por el señor presidente de la República. Participaba también en esta reunión de manera activa el doctor Vladimiro Montesinos como responsable de las acciones de inteligencia. La inteligencia que se nos proporcionó fue diaria, precisa y oportuna, así como eficaz, y nos permitió ir optimizando día a día el plan de operaciones. Por otra parte, también participó quien habla, el segundo comandante que me acompaña, y otro oficial, quien también tenía otra responsabilidad muy importante. Sin embargo, los días pasaban, las negociaciones no prosperaban y la tensión aumentaba poco a poco. Serpa radicalizaba sus demandas y presionaba cada vez más a los rehenes. Este es uno de los audios captados el 20 de abril, solo 2 días antes de la intervención. Ese día el canciller Tudela se acercó a uno de los rehenes, identificado como Mar, para que informe a los agentes de escucha que el árabe le estaba pidiendo explicaciones sobre su participación en una cita antiterrorista. Hace unos 10 minutos ha venido a la habitación árabe a solicitarle al canciller información acerca de la conferencia antiterrorista
que se realizó el año pasado aquí en Lima. Aparentemente ellos, no sabemos por qué forma, han recibido un documento en el cual relata detalles de esta conferencia y le han pedido al canciller que dé explicaciones mañana a las 10:30 acerca de su asistencia a esta conferencia. Una actitud desafiante, se podría decir. Esta gente está tratando de meternos presión acá adentro. Para el gobierno ya no había otra alternativa. La posibilidad de una salida pacífica se había agotado. Por lo tanto, había que empezar a desarrollar la operación Chavín de Huántar. La acción en el objetivo completa tiene dos fases. La primera de ellas consiste en acercarse o infiltrarse desde las casas aledañas, incluyendo a la UNIC, hacia lugares a los que llamamos nosotros puntos finales. Es el lugar donde estamos listos para saltar hacia la residencia. Estos puntos finales son las bocas de los túneles, son las bocas o las partes inferiores de las paredes, listos para salir ya con las cabezas en el jardín, las puertas, las ventanas y diferentes lugares que nos permitan solamente saltar, así como también por la parte de adelante. Mientras tanto, los rehenes también hacían lo suyo. Uno de ellos, el día anterior al rescate, informa de la posibilidad de dispararle a uno de los emertistas que estaba ubicado al lado de una ventana. Llamo a la atención que el hombre que está de guardia en el segundo piso está en la primera ventana y es visible desde afuera. O sea, un francotirador lo podría abatir fácilmente. Pese a esto, todavía no estaban dadas las dos condiciones básicas: que los emertistas estuvieran abajo y que los rehenes abrieran la puerta de metal que daba acceso al dormitorio principal de la casa, ubicado al lado de la terraza. Eso recién ocurrió la histórica tarde del 22 de abril. 15:00 horas ha iniciado el partido. Voy a certificar exactamente quiénes son los que están involucrados. 15:05 están los chanchos en el corral, el chancho mayor, los 3 chanchitos y 4 lechones. Indicar cuenta regresiva. 15:10. Arriba uno solo en el pasadizo, por ahora. Abajo 13, 8 de ellos jugando fútbol. Indicar si puedo ya comenzar a hacer los preparativos para la gente, para mandarlos a sus camarotes, no estén circulando por los pasadizos. Estoy listo para cuando me ordenen abrir la puerta. Son 15:14. Preparo la puerta. Suerte. Aquí lo vamos a esperar para ayudarlo. La hora había llegado. Ya todo estaba listo. Solo faltaba la llamada del asesor Montesinos al presidente Fujimori pidiendo la autorización para el rescate. Eran las 3:20 de la tarde y a través de la línea el doctor le explica al mandatario que los chanchitos ya estaban en el primer piso jugando fulbito. Ya está todo ya en regla, no hay absolutamente nada. Están abajo toditos. ¿El hombre sabe? Sí, están abajo toditos. ¿Quién es el de arriba? Un lechoncito. ¿Ah? Un lechoncito. Un lechoncito nada más. Varón. Sí, chancho y chanchitos abajo. Ya, campeo. Todos los detalles de la operación militar narrada por los jefes del operativo y los audios captados por los micrófonos instalados dentro de la casa al momento mismo de la intervención, en la segunda parte de este reportaje. Suerte. Aquí lo vamos a esperar para ayudarlo. Entonces, la operación se inicia con 3 explosiones, con una cuenta, ¿no?, de 5-0. Terminada la cuenta, se suceden 3 explosiones, una en la biblioteca, otra en la sala y otra en el comedor. Mientras tanto, Serpa y sus hombres jugaban fulbito en el primer piso y todos los rehenes estaban en el segundo, esperando la primera explosión. Uno de los micrófonos instalados en la casa captó el inicio de la operación militar.
Ocho pequeños grupos de comandos corrieron hacia la casa al mismo tiempo, abriendo brechas y utilizando explosivos. Para el primer piso, un grupo sale de este lugar, de este túnel. Sale de este túnel, utiliza este itinerario, entra por este ingreso y domina este ambiente, este y estos de aquí. Aquí combate, aquí caen unos terroristas también y nosotros tenemos heridos. Luego, el otro grupo sale de este túnel, sale de este, utiliza esta ruta, cubriéndose por esta pared y entra por esta puerta. Tiene como responsabilidad dominar este ambiente y controlar el corredor desde este lugar. Aquí sufrimos también nosotros algunas bajas. En este lugar no cae ningún terrorista. El tercer grupo también sale de UNIC, ingresa por esta puerta, hace este recorrido, entra por la puerta principal que ya está brechada por este grupo y toma las escaleras. Misión: dominar estos ambientes. Ahora el cuarto grupo que sale de este lugar, de este túnel, perdón, y también de este, hace este recorrido, utiliza estas escaleras, cruza esta terraza y luego ingresa por aquí. Aquí cabe mencionar que es donde hieren al coronel Valer. Este equipo domina este ambiente, el de aquí, este de aquí y también esto de acá. Luego de dominarlo, también retira a los rehenes y hacen el mismo recorrido que hicieron los anteriores. En ese momento, un micrófono instalado en el segundo piso de la residencia seguía registrando el drama, la desesperación y el desconcierto más terrible. Mientras el infierno continuaba dentro, los comandos tomaban el lado norte de la casa, siguiendo a paso su estrategia militar. El grupo 5 sale de la casa denominada 1, a través del bypass, y se dirige a dominar el primer piso, que consiste en el sector de la cocina de la residencia. El grupo número 6 se orienta a dominar todos los ambientes del primer piso del área de servicios. El grupo 7 sale de la casa del ONG, ingresa por el forado que hicieron los terroristas con 2 escaleras, las mismas que son colocadas en el balcón del área de servicios, en la parte cerca de la lavandería. El grupo 8 sale de la casa de UNIC hacia el exterior, ingresa por la puerta con 2 escaleras y se dirige hacia el balcón donde estaban los rehenes japoneses. Coloca una escalera en el balcón y otra escalera en esta ventana.
que entre los elementos en punta para dominar este ambiente y dirigido hacia el puerto G se encontraba el entonces teniente Jiménez, o el capitán, que he recibido al momento de ingresar al puesto de comando de los terroristas, lo acribillan y queda ahí el comando Jiménez. Al mismo tiempo, al otro lado de la casa, los micrófonos seguían registrando el enfrentamiento entre los comandos y los semarretistas y cómo los rehenes eran liberados uno a uno. Las explosiones continuaban, pero la operación militar ya había terminado. Si bien la residencia del embajador japonés había sido recuperada por 140 comandos, los rehenes también pusieron de su parte desde el primer día, tanto con la información precisa acerca de los desplazamientos y la ubicación de los semarretistas, como por la descripción de sus hábitos y de sus aficiones deportivas, que fueron decisivas para que la operación Chavín de Huántar, a pesar de los 17 caídos, sea considerada un éxito. Han pasado 2 años desde aquella tarde de abril, y aún ahora, estas imágenes inolvidables y estos sonidos irrepetibles nos siguen estremeciendo como la primera vez, como si se tratara de una lección de nuestra historia que nunca debió ocurrir. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, doctor Vladimir Montesinos. Antes que nada, antes que empezar, quisiera agradecerle esta deferencia que nos permita conversar con ustedes dos juntos por primera vez ante la televisión. Y quisiera empezar así, precisamente. ¿Por qué es que ustedes deciden aceptar darnos esta entrevista de esta manera aquí a América Televisión? Mire, normalmente no autorizo la aparición de los agentes de inteligencia porque es así, tienen que trabajar como tales. A puertas cerradas. A puertas cerradas, porque si no, no podrían. Pero esta es una ocasión muy especial porque he vivido personalmente con el doctor Montesinos todo este drama humano y la parte de cómo resolver con una solución pacífica y con una alternativa que de todas maneras permitiera sacar a los cautivos. En todo caso, ha sido una vivencia de 126 días que hemos vivido juntos, porque el doctor me informaba diariamente de la situación. Entonces creo que como testimonio histórico vale la pena una entrevista de esta naturaleza. De otra manera no la autorizaría. Muy bien. Tenemos entendido que para usted, doctor Montesinos, va a ser la primera vez que usted aparece en una entrevista más o menos formal, más o menos oficial ante la televisión, ¿es verdad? Es su debut, vamos a decir su debut. Es su debut, muy bien. ¿Y cómo se siente usted ante eso? Sumamente cómodo y en primer lugar agradeciéndole al señor presidente por haberme permitido estar aquí con ustedes presente. Okay. El tema que toca el presidente Fujimori acerca del trabajo de un agente de inteligencia, es decir, imagino que debe ser un trabajo que no le permite tener ningún tipo de vida pública, que no le permite de repente salir mucho a la calle, a hacer lo que cotidianamente hace cualquier otra persona. Bueno, este año son 9 años que vivo aquí en estas instalaciones, las 24 horas del día, como lo sabe el presidente Fujimori, dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función. El presidente lo ha aplicado perfectamente, los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea y a eso nos dedicamos. Y usted está rompiendo esa tradición, aunque sea brevemente ahora. Como lo acaba de explicar, el acontecimiento de esta naturaleza amerita romper esa regla. Bien. ¿Por qué usted
y el doctor Montesinos se sienten tan cómodos en este lugar, precisamente en esta habitación? ¿Qué es lo que convierte esta habitación en algo especial? Bueno, no diría tan cómodo, pero sí de recuerdos. Porque aquí, precisamente, hoy 22, 10:30 de la noche, nos reunimos. Yo vine de Palacio con Kenji, estuvo el doctor Montesinos ya con las informaciones preparadas, procesadas, de último momento. Y bueno, este ambiente nos trae recuerdos. El primer, digamos, pequeño Estado Mayor de emergencia de ese día, 17 de diciembre, lo conformamos los dos. Y con Kenji, que con sus ojos inquisidores y sus preguntas me decía: y papi, ¿y ahora qué vas a hacer? Repitiendo constantemente, que era la gran pregunta, ¿no? Que yo también me lo hacía, por supuesto. Me imagino que usted tenía una gran carga encima, pero el hecho de, a veces eso es sintomático de tener al hijo enfrente y preguntándole de esa manera, era algo muy fuerte para usted, me imagino. Sí, pero estoy acostumbrado. Se lo digo con toda franqueza al público también. Los problemas, hemos vivido tanto tiempo con el terrorismo, pero en todo caso era una situación tan delicada, en donde había pues, cientos de personas, arriba de 500, y lo primero que pensamos es que había que recopilar información, hacer que la situación se tranquilice. El doctor Montesinos tenía comunicación directa con varios militares, policías oficiales, entonces le daba directivas para que no pudiera ocurrir algún incidente que hubiera sido fatal, ¿no? Realmente. Existía un plan con dos alternativas, un plan con una salida pacífica, que era lo que todos esperaban, y un plan con una salida militar alternativa. Me imagino que eso provocaba una comunicación constante entre usted y el doctor Vladimiro Montesinos a lo largo de esos 126 días, ¿o estoy equivocado? Mire, la primera noche nos amanecimos acá, y luego nos fuimos a acostar un par de horas, y luego tuvimos que continuar con el trabajo de recopilación de información y de enviar ciertas directivas. Aquí no habían horas. A veces lo despertaba 5 de la madrugada, el doctor Montesinos, porque le daba alguna orden. Por ejemplo, él le decía que había que hacer que el túnel tuviera una puerta de reja antes de colocar la bomba, para que no vaya las ondas expansivas a afectar a los comandos. Entonces, esto era un trabajo permanente, las 24 horas. No estamos acostumbrados a trabajar las 24 horas, sé que es un gaje más del oficio. Listo. Esta comunicación constante nosotros la hemos observado de alguna manera a través de unas imágenes propaladas por una cadena japonesa, en la que se observa a usted con el doctor Montesinos trabajando alrededor de una maqueta. Me imagino que esto se producía de manera constante, ¿o ya estamos hablando de los últimos días, de los días previos al rescate? No, desde los primeros días, e incluso el primer plan fue el plan Papá Noel, y luego se hizo trabajando en la maqueta constantemente. La concepción tenía que ser precisa, minuciosa, y en un asunto tan delicado esto no lo podía delegar, ni a los militares, ni a inteligencia, ni absolutamente a nadie. Usted tenía que vigilarlo personalmente. Personalmente, por eso es que toda la reunión, e incluso en los entrenamientos, estaba personalmente metido con un cronómetro para ver que la cosa funcionara. Nos reuníamos alrededor de esa maqueta sin considerar horas, altas horas de la noche y muy tempranas de la madrugada, para ver que, por ejemplo, la propuesta de los militares, analizarlo, los datos de inteligencia, y personalmente lo he estado llevando. Algunas personas dicen que hubo dos puntos claves para que esta operación tuviera el éxito que tuvo. Uno, los túneles como una vía de aproximación hasta el lugar en el que se tenía que hacer el rescate. Y en segundo lugar, el acopio de la información a través de algunos métodos de inteligencia, como por ejemplo los micrófonos. ¿Usted coincide con esa...? Plenamente, porque ¿sí? La primera idea, que era buena,
desde la concepción estrictamente militar, era un acercamiento en 5 fases, pero ese acercamiento iba a tomar de 2 a 3 horas. Lo cual Y de otra parte, preocupa, sí. con el telescopio, dicho sea de paso, de Kenji, se detectó pues que había también cazabobos. Yo descarté de plano esa aproximación, y entonces es que se fue concibiendo progresivamente en realidad la construcción de esos túneles, primero una corta, luego la de 120 metros, más larga, sí. y cuando se llega a un punto, entonces desde ese momento voy dando directivas para que se dirija a tal lugar y a este otro. El acopio de la información de lo que estaba ocurriendo dentro de la residencia, a través de estos micrófonos y algunos otros sistemas, me imagino que permitió saber en algunos momentos lo que estaba pasando y de repente resolver momentos graves, ¿no? Quizás eso el doctor lo puede contar, cómo hemos tenido toda una red de departamentos, habitaciones. Me imagino que había todo un sistema. Hasta donde se puede revelar. Claro, me imagino que había un sistema establecido, ¿no? Claro, hay procedimientos operativos vigentes, preestablecidos. Obviamente no voy a revelar los detalles por la confidencialidad del trabajo, pero se alquilaron todas las casas que estaban alrededor de la residencia, por indicación del presidente, y en ellas se instalaron una serie de dispositivos que nos sirvieron para obtener las informaciones. Y además el túnel, nosotros hombres de inteligencia, el primer túnel lo bautizamos como el túnel de inteligencia, porque ese túnel fue fundamental para la obtención de informaciones. Usted, me imagino que recuerda algunos momentos de mucha tensión, a través de los cuales el doctor Montesinos le informaba a usted de momentos de mucha tensión dentro de la residencia, de repente de enfrentamientos entre los emerretistas y algunos de los rehenes, o de momentos en los que de repente había que tomar alguna decisión, ¿no? La eficacia del zinc, reconocida aquí en América Latina, pese a la crítica, yo quisiera aquí reivindicarlo, es alta. Recuerdo mucho cuando estábamos reunidos con Monseñor Cipriani y el ministro Domingo Palermo, recibo una llamada urgente, era como 11:30 de la noche. Bueno, me dice que hay una discusión terrible entre el embajador Gumucio y el grupo este de los 4 cabecillas de Serpa. Y me recomienda que es urgente ir allá, de otra manera podía peligrar la vida de algunos de los rehenes. Y es ahí cuando, en ese momento, suspendemos la reunión y le sugiero a Monseñor Cipriani que con muy buena voluntad decide ir a la residencia. Bueno, en realidad todas esas conversaciones, toda esa discusión se conocía de lo que ocurría al interior. ¿Cuántos días antes del 22 de abril estaba casi todo listo para efectuar este rescate? No, en realidad estaba listo ya más o menos la logística, la infraestructura, varios días antes, pero no estaba dado el momento, ni tampoco se había agotado las opciones pacíficas, porque Monseñor Cipriani cada vez me traía propuestas más digeribles, ¿no? Es decir, se acuerda que había una propuesta de todos y después a 400, luego 200. Usted habla de la una vez, de los claro, presos de la muerte. se redujo a 70 y entre los dos, entre Monseñor y quien habla, bueno, aquí hay perspectiva. Claro. Y luego vimos porque esto se iba reduciendo a 20. Entonces había que agotar esta posibilidad y después de eso comenzamos a barajar nombres. Entonces yo dije, estamos tal vez cerca, hasta que la cosa se rompe cuando Serpa no entiende que ellos tenían que salir sin que el gobierno ceda, sí, pues en la liberación de los chilenos, que esa era la lista. Nancy Gilbonio, los chilenos y Lori Berenson. O sea, 5 extranjeros y Nancy Gilbonio. Bien, y las condiciones se dan entonces para la operación militar en vista de que se había agotado una salida pacífica el 22 de abril. Es ahí cuando usted recibe una llamada, si no me equivoco, del doctor Vladimiro Montesinos, que de repente él no la puede narrar. ¿Cómo es que usted toma la decisión de llamar al presidente Fujimori y hacerle la consulta para recibir
el visto y bueno? Bueno, el presidente nos había puesto a los hombres de inteligencia ciertos requerimientos. Uno de ellos era que cuando estuviera jugando Serpa, el árabe, Tito, Coney y el 22 en el primer piso, se estaban dadas las condiciones para poder iniciar la operación militar. Entonces yo tenía la responsabilidad de comunicarle ese momento al presidente. Cuando se dieron las condiciones, lo llamé por teléfono, se encontraba en el Palacio de Justicia en una diligencia judicial, y aquí contaré una breve anécdota. El edecán que acompañaba al presidente desconocía totalmente lo que estaba pasando. Cuando le dije, páseme con el presidente, me dijo, no puedo porque está en una diligencia. Entonces tuve que insistir y ser un poco fuerte para que accediera a pasar. Entonces, por fin tuve la suerte de comunicarme con el ingeniero Fujimori, le indiqué los requerimientos, le dije chancho, chanchitos en el primer piso, el presidente me dijo repita, entonces lo volví a repetir y me mencionó una palabra con la energía que lo caracteriza, me dijo proceda. Y en ese momento yo, un viejo hombre de inteligencia, curtido en estos trabajos, sentí una emoción muy grande y una sensación que nunca en mi vida la experimenté. Fue una gran responsabilidad y en ese momento, reitero, vi en el presidente la admiración de haber tomado una decisión tan trascendental que para mí por primera vez la experimentaba y poder comunicar el inicio de la operación. Me imagino que usted mientras estaba en la diligencia judicial no tenía la menor idea de que su edecán tenía problemas para pasarle el teléfono. Era, me imagino, una de las llamadas más importantes de la historia reciente del Perú. Usted no tenía idea de lo que estaba pasando. Yo estaba a la espera de la llamada, porque más o menos teníamos previsto, bueno, el día ya estaba fijado, la hora era aproximadamente por ahí, y bueno, estaba en la diligencia y contestaba las preguntas de la jueza mirando el reloj. Entonces, ¿qué pasa? Volteo, y bueno, y en eso me pasa la llamada. Digo, por fin. Creo que fueron minutos bastante angustiosos, estos minutos previos a la llamada. Y cuando usted recibe la llamada y le dice que las condiciones están dadas, usted no lo dudó un instante, me imagino. No lo dudo, solamente chequeo que efectivamente, además de las personas que estaban ahí, los emiratistas, quería asegurarme que estaba Salvador abajo, y que no había ninguno de los rehenes en el primer piso, sino todos en el segundo. Entonces ahí sí, no tengo ninguna duda en tomar la decisión, y no lo podía tener, porque ya estaba, luego de los entrenamientos y luego de todo el diseño de la estrategia, que podía tener pues 100% de éxito. De otra manera no hubiera tomado una decisión de esta naturaleza en donde estaba en juego la vida de 72 personas. ¿Hubo algún tropiezo cuando usted dice proceda? ¿La operación empezó al instante? ¿Hubo alguna demora? Cuénteme. Le digo proceda, le digo, ¿no? Con la energía del caso. No, pero también con, ¿qué le podría decir? Con toda una mezcla de sensaciones y sentimientos. Esto no es una orden fácil de dar, y supongo también no es una orden difícil fácil de recibir, lo digo. Bueno, entonces sigo dando la respuesta a la jueza y bueno, han pasado un minuto y ya debe haber empezado. Comandante, ya comuníqueme con los Montesinos. Lo llamo, entra la llamada. Todavía no empieza. ¿Pero por qué? No, necesitamos algunos minutos más. No, pero tienen que empezar ahora. Y bueno, entonces cortamos la llamada con la seguridad esa, pero yo seguía, por supuesto, al tanto, porque aquí la clave era que empezara en el tiempo justo, en ese momento. El partido de fútbol podía terminar y de repente fracasaba la operación. Mire, muchas decisiones fracasan si es que no se toman en el momento oportuno. O por detalles a veces tontos, ¿no? Pero Usted siguió el rescate, me imagino todo lo que duró, permanentemente. ¿Estaba usted permanentemente comunicado con el doctor Montesinos de alguna manera? Permanentemente, con teléfono y radio. Y bueno, apenas terminado la diligencia, le conté a la jueza, mire usted, que acabo de ordenar el operativo de rescate. La jueza me miró pues con los ojos sorprendidos.
Yo, bueno, francamente no sé qué respuesta había dado la jueza tampoco. Me salí corriendo de ahí, tomé el carro, los de la policía no sabían, los de seguridad no sabían dónde, vamos a la embajada. ¿Usted cómo recuerda todo lo que vivió en ese momento, ahora un poco más a la distancia? Es decir, lo recuerda, pues, como le digo, un poco más tranquilo, ¿no? Me imagino que si hubiéramos hecho esta entrevista pocos días después, el ambiente y tensión hubiese sido distinto, ¿no? Claro, siempre la distancia del tiempo ayuda a reposar a las reacciones que se transforman en reflexiones. Bueno, siempre me queda la pena de que 2 de nuestros comandos hubieran fallecido. La pena de que el doctor Justi falleciera en el hospital. Son recuerdos en realidad, ¿no?, que pesan. Pero usted volvería a tomar la misma decisión si tuviera la oportunidad. Mire, si no tomaba esa decisión, y lo digo ya con la serenidad de los 2 años transcurridos, que si no tomaba la decisión en estos momentos, o de parte de los semaratistas, o de parte de los rehenes, se producía una iniciativa fatal, desastrosa, con consecuencias, pero trágicas. Entonces,